Moscú sufrió la pasada noche uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Así lo anunció hoy miércoles el alcalde moscovita Sergei Sobyanin en un canal de la red de mensajería de Telegram. Las defensas aéreas rusas derribaron un total de 45 drones, según el Ministerio de Defensa, 11 de ellos sobre Moscú, 23 sobre la región de Briansk, situada al sur de la capital y cerca de la frontera con Ucrania, y el resto sobre los cielos de las regiones de Kaluga y Kursk. Esta última región es precisamente el escenario de una incursión militar ucraniana en suelo ruso. Según las autoridades rusas, el ataque de anoche con drones no dejó daños personales ni materiales. Y conectamos ahora con el periodista Ricardo Marquina, que está en Madrid. Es un gran conocedor de Rusia, donde vivió durante varios años, muchos años, y también cubrió ampliamente el conflicto ruso-ucraniano. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Ricardo, no es la primera vez que Moscú sufre ataques con drones de este tipo, como el que vimos anoche, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Con la poca información con la que disponemos sobre este último ataque, ¿ves alguna diferencia esta vez respecto a los ataques anteriores con drones? Bueno, primero, antes de responder a tu pregunta, quisiera puntualizar que lo que ha dicho Sobyanin, el alcalde de Moscú, no es cierto. Sí que ha habido daños materiales. Ya hay vídeos de la madrugada donde se ven zonas industriales ardiendo tras el ataque. Es imposible saber, como bien dices, tenemos muy poca información, si esos daños han sido producidos por escombros de drones derribados o por impacto directo de esos drones contra esos edificios industriales. Pero daños ha habido. Es verdad que no ha habido, gracias a Dios, daños, no ha habido que lamentar víctimas personales. Y la diferencia mayor es la cantidad. Ucrania ha lanzado un ataque con muchísimos drones de tamaño medio grande, no los clásicos DJI que trabajan en la zona de combate, sino drones de tamaño medio, y un ataque con mucho número de drones. ¿Por qué? Pues básicamente porque los han podido lanzar desde más cerca, gracias a esa incursión que muy bien comentabas al comienzo en Kursk, que ha conseguido que las tropas ucranianas estén más cerca, cientos de kilómetros más cerca de Moscú, y puedan lanzar esos drones ya desde territorio ruso ocupado por Ucrania. Aparte de eso, la diferencia de este ataque con los anteriores pues es, quitando el número y lo espectacular de las imágenes, pocas. No es la primera vez que hemos visto ataques. El año pasado yo estaba en Moscú cuando escuchamos los drones también una madrugada caer en pleno verano, y también hemos visto drones incluso alcanzando las torres del Kremlin, un ataque que nunca se explicó qué es lo que había pasado allí. Sin duda es una manera de Ucrania de demostrar que ese territorio ganado a Rusia en la región de Kursk pues puede servir para azuzar la guerra y llevarla pues hasta el corazón mismo de Rusia. Más allá de si lo que dicen las autoridades moscovitas o rusas es verdad o es falso, sí que parece que los daños que causan ese tipo de ataques con drones son más bien limitados. Es decir, no están golpeando a posiciones claves para el ejército ruso ni para la estrategia rusa en Ucrania. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál crees que es realmente el objetivo que está intentando alcanzar el gobierno de Zelensky con este tipo de ataques? Muy sencillo, creo que es evidente. Recordar a los moscovitas que al fin y al cabo que es Moscú donde se toman las decisiones, que es un país en guerra. Muchas veces los moscovitas, y esto lo he visto durante los últimos años en Moscú, pues vivían de espaldas a la guerra. Si no tenías un familiar directo, un amigo que había marchado al frente, tu vida seguía por los parámetros de la absoluta normalidad. Esto es una manera de recordarles que están en guerra y que no están necesariamente ganando. Claro, pues se podría debatir quién está ganando esta guerra, si es Ucrania o si es Rusia, pero desde luego una capital que está ganando no recibe un ataque nocturno con drones. Es una manera de azuzar a una opinión pública que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ve que ha perdido territorio propiamente ruso, Kursk, a manos de un ejército extranjero, que hay tropas extranjeras en su territorio. Es una manera de provocar a la reacción de una opinión pública que muchas veces no está de acuerdo con esta guerra. Evidentemente la gente que no está de acuerdo con esta guerra simplemente calla, pero es una manera de poner presión a Vladimir Putin y a su entorno, a todos aquellos favorables de la guerra, pues una de dos: o para que busquen una negociación de paz con Ucrania, o para que pues tomen algún tipo de acción que pueda proteger de mejor manera la capital rusa y el resto del país. Es un golpe efectista, es prácticamente lo mismo que hace Rusia
Rusia cuando bombardean en Leópolis, Lviv, en el oeste ucraniano, regiones muy lejanas del frente, como por ejemplo cuando ha golpeado muchas veces los puertos ucranianos fronterizos con Rumanía. Es una manera de decir, podemos llegar hasta aquí cuando queramos y lo vamos a hacer. Pues es básicamente movimientos de lo que podríamos denominar el arte de la guerra, es recordar a la población del otro país que quieran o no quieran, están en guerra. Una batalla por objetivos militares y también por la opinión pública. Muy interesante. Ricardo, no te vayas, que volvemos contigo en un momento, porque este nuevo ataque con drones se da mientras Rusia tiene un nuevo frente de guerra abierto en la región de Kursk. Lo comentábamos con Ricardo. Hace semanas, tropas ucranianas cruzaron la frontera con la intención de establecer una especie de tapón militar en Kursk y debilitar la retaguardia rusa. Moscú ha reaccionado con el reclutamiento de más soldados. El dinero es uno de los incentivos con los que el Kremlin intenta atraer a más hombres a filas, algo que no evita que esta nueva movilización esté desatando descontento entre familiares de reclutas. Estos hombres están listos para unirse a las filas del ejército ruso tras la incursión de Ucrania, según la televisión estatal rusa. Primero, para ayudar a mi país, a mi pueblo, derrotar a los fascistas y recuperar el territorio que arrebataron. Un relato propagandístico habitual en la televisión estatal. Rusia dice que está combatiendo contra lo que afirma son nazis ucranianos en su propio territorio. El reportaje asegura que el dinero no es lo que lleva a la gente a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, aunque sí menciona un pago único de 2 millones de rublos, casi 20.000 euros. Un ruso promedio tendría que trabajar 2 años para ganar esa cantidad de dinero. En las regiones más pobres, incluso más. Hay una parte de la población proveniente de las regiones más pobres que se beneficia de la guerra. No podemos ignorar que el dinero es importante para estas personas. Las grandes sumas de dinero que los oficiales rusos proponen y promueven a cambio de vidas humanas son vistas por ambas partes del acuerdo como un trato aceptable. Ucrania afirma haber capturado a cientos de soldados rusos desde el inicio de la incursión. Se estima que el 80% de ellos son reclutas. Tras los primeros avances de Ucrania en territorio ruso, madres de soldados reclutados pidieron a Putin que los trasladara fuera de la región de Kursk. La respuesta de este comandante de las fuerzas especiales chechenas es contundente. Si sus hijos de 18 años ya están sirviendo, ¿no deberían defender su patria incluso cuando ha sido atacada por el enemigo? Les pregunto, ¿qué valor tienen ustedes y sus hijos para este país? Rusia dice que cerca de 6.000 soldados han muerto en Ucrania. Sin embargo, los expertos creen que la cifra es mucho mayor y algunas estimaciones la sitúan en torno a los 300.000. El Ministerio de Defensa ruso publica ahora anuncios que rezan el lugar de los hombres de verdad para reclutar más soldados. La principal estrategia del gobierno ruso actualmente es evitar la movilización militar masiva de toda la población. Y en su lugar, se enfoca en reclutar a los grupos más vulnerables y pobres y menos productivos para llenar los vacíos en las filas del ejército. Pero al menos según la televisión estatal rusa, aún hay suficientes voluntarios. Así están las cosas en Rusia según sus autoridades. Volvemos ahora con el periodista Ricardo Marquina. Ricardo, hay diferentes lecturas sobre la incursión ucraniana en suelo ruso. Hay quien dice que es una jugada maestra, mientras que otras voces lo consideran una acción a la desesperada ante el avance de las tropas rusas dentro de Ucrania. Sea como sea, ¿crees que si la presencia militar ucraniana se afianza en suelo ruso, ello podría obligar a Putin a repensar su estrategia militar con respecto a la invasión en Ucrania?
Desde luego, si los ucranianos consiguen fortificar un territorio amplio, cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso, y hacerlo impenetrable para las fuerzas de Moscú, Kiev tendrá ahí una carta para jugar y en unas posibles negociaciones de paz o en un intercambio de territorios, por ejemplo. A mí se me hace muy difícil ver que eso pueda suceder, pero también me parecía imposible un avance de este tipo de las fuerzas ucranianas dentro del territorio ruso. Lo que ha descubierto este avance es que Rusia no estaba preparada para un ataque en su territorio. Esas zonas estaban prácticamente sin fortificar, estaban prácticamente de facto abandonadas, y es por eso que Ucrania ha avanzado allá por donde podía. El frente de Donbass, que es donde está la guerra de manera activa prácticamente desde 2014, es una zona tremendamente fortificada, y avanzar allí pues cuesta muchas vidas y mucho equipo. Ucrania ha tirado por la calle de en medio y avanzando allá donde podía. Si consiguen fortificarlo, en lo personal lo considero extremadamente complejo, pero yo he demostrado que no valgo como pitonisa, porque cada vez que hago una visión a futuro me suelo equivocar. Pero si lo consiguieran, yo lo considero muy complicado, pero si lo consiguieran, desde luego Kiev tendrá una carta casi clave para acabar con la guerra, o por lo menos para negociar un intercambio quizás de la región de Zaporilla, que volviese a Ucrania a cambio de esa región de Kursk. Esta guerra está demostrando desde luego que es mejor no hacer vaticinios al respecto de lo que puede pasar en el futuro. La incursión militar ucraniana comenzó poco después de que el gobierno de Zelensky abriera la puerta a una posible negociación con Rusia con la mediación china. Recordemos que el ministro de Exteriores ucraniano estuvo en China hablando este asunto directamente con su homólogo. Con la ofensiva en Kursk, ¿podría Kiev estar intentando realmente mejorar su posición o optimizar su posición para unas eventuales conversaciones con el Kremlin? Las dos partes han dado mensajes muy confusos con respecto a las conversaciones de paz. Putin ha dicho muchas veces que no piensa negociar mientras Zelensky esté en el gobierno, porque dice que es un presidente ilegítimo, ya que no ha habido renovación a través de elecciones. El mandato de Zelensky acabó hace unos meses. Por su parte, Zelensky firmó un documento que impedía a Ucrania mantener negociaciones de paz con Rusia mientras Putin fuese presidente, pero a la vez las dos partes habrán hablado en algún momento de conversaciones de paz. Aquí hay un factor muy importante a tener en cuenta, y es Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos de este año, que eventualmente podrían traer a la Casa Blanca a Donald Trump, quien él y su vicepresidente han dejado ver en muchas ocasiones que una vez en la Casa Blanca forzarían una rendición o un acuerdo perdiendo para Ucrania. Por esto no sería extraño especular o llegar a la conclusión de que Ucrania, viendo esa posibilidad de abrirse en el escenario cercano, quiera llegar a esas elecciones estadounidenses en una posición más fuerte, esto es, teniendo en sus manos territorio ruso con el que negociar. Así, cuando llegue eventualmente o posiblemente Donald Trump, evidentemente podría ganar Kamala Harris, pero en el caso de que llegue Donald Trump al poder, pues Ucrania va a tener una carta a su favor para negociar. Lo que ha dicho Putin estos días es que no piensa negociar mientras haya hombres del ejército ucraniano en Rusia, pero también ha dicho lo mismo Zelensky muchas veces, que mientras haya el ejército ruso en territorio ucraniano no pensaba negociar, con lo cual yo entiendo que llegado el momento, y el momento será sobre todo cuando las dos partes estén atascadas y no haya manera de avanzar esto militarmente, que es cuando llegue el momento de negociar, todas estas líneas rojas, todas estas grandes frases grandilocuentes de orgullo nacional, pues quedarán en un segundo plano, y tanto Kiev como Moscú no tendrán más opciones que ceder algo en unas negociaciones de paz que esperemos todos que llegue lo antes posible. Muy interesante, Ricardo. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en suelo ucraniano, en suelo ruso y también en la campaña de Estados Unidos. Gracias por estas informaciones y estos análisis, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.